Bueno, vamos a ver ahora lo que son las funciones polinómicas. La definición es esta. Una función de la forma de f de x igual a sub n x a la n, a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1 x a la 1 a sub 0 x a la 0 que es 1, siendo n un número natural y todos estos a sub n menos 1 y todos hasta llegar a 1 y hasta a sub 1 y a sub 0 son números reales, es una función polinómica. Bien, ¿qué significan esos a sub n? Son números, básicamente. Lo que está marcando, todos esos subíndices, n, n-1, todo, es que estos subíndices van a ir en forma, en realidad, se ordenan de acuerdo a las potencias. Las potencias tienen que ir en forma decreciente. Por ejemplo, yo les pongo la función 3x a la 5 más 4x a la 4 menos 2x a la 3 más 5x, 5 medio, para que asocien que pueda aparecer cualquier número ahí, al cuadrado menos 3x a la 1 más 4. El último, que es el a sub 0, nunca va a tener x. ¿Eso qué quiere decir? Que el orden de las potencias va en decreciendo, va a ir decreciendo. 5, 4, 3, 2, 1 y 0 sería acá. ¿Sí? Eso es lo que significa. Este es el a sub 5, sería si el mayor exponente es, sí, si el mayor exponente es 5, este sería el a sub 5, este el a sub 4, por eso es n-1, porque 5 menos 1, 4, y así. Acá sería n-2, entonces esto sería el a sub 3 y así sucesivamente. Este es el a sub 2, a sub 1 y a sub 0. ¿Sí? Eso es lo que tienen, nada más. Nosotros no las vamos a trabajar de esta forma, pero bueno, tienen que saber que eso es una función polinómica. ¿Por qué? Porque para empezar a trabajarla de esa forma habría que repasar todos los casos de factoreo. Y eso nos llevaría mucho tiempo. Además, eso seguramente lo van a hacer el año que viene en sexto, cuando tengan que dar límites, y ahí sí, van a tener que saber lo que hace factorial y así. Así que se lo dejamos al profe de sexto, que depende de qué quinto sean, me van a tener a mí, no me acuerdo cuál es el que tengo yo, 2 años seguidos. Así que bueno, si me tienen a mí, me van a hacer acordar que no se los di este año. Igual yo por lo general no suelo dar los casos de factorial en quintos, sino que hago la introducción, pero se los doy ya los polinomios. Esto es un polinomio, claramente, factorizados. Bien. El dominio de estas funciones, fíjense, esto es una suma de cosas, suma, resta de cosas. No hay números x para los cuales esto no esté definido. O sea que esto siempre va a tener como dominio, el dominio de las funciones polinómicas van a ser todos los reales, siempre. Si la x no aparece abajo como divisor, decanta que el dominio son todos los reales. El problema va a ser cuando la x aparezca abajo y ahí el dominio no va a poder ser 0, o cuando haya cosas abajo que tengan x en los denominadores. Acá, como son todas x que están arriba en el numerador, si no, no sería una función polinómica. Si yo tengo 3 sobre x más 2x cuadrado, esto no es una función polinómica, ¿sí? Porque la condición es que sean de esa forma. Los polinomios son de esa forma, no tienen las x por abajo, tienen las x siempre en el numerador. Así que en este caso no tenemos problema. El dominio van a ser todos los reales. También vamos a decir que las funciones polinómicas, estas son como condiciones o características, son continuas, que ustedes todavía no saben lo que es, lo van a ver el año que viene, lo que es una función continua. Una función continua es una función, supóngase cualquiera, la función logarítmica, la función exponencial. Por ejemplo, una exponencial es así, es continua, no se corta en ningún lado. Una función discontinua sería una función así, que tiene un agujero y después sigue para allá. ¿Sí? Eso es que es continua. Después, bueno, lo vamos a... Son características nomás.
Y después vamos a decir que el grado del polinomio va a ser el mayor exponente con el que aparece la x. Bien, entonces el grado del polinomio es Sn, que es el máximo exponente que afecta a x. Ojo, porque si yo tengo acá 4 a la 20 por x a la 4, el S20 no me interesa, porque está afectando un número. Eso sigue siendo un número si yo lo resuelvo. Obviamente, un número muy grande. Pero a mí lo que me importa son los exponentes de la x. El exponente que afecta a la x, el más grande va a ser el grado del polinomio. En este caso, este polinomio tiene grado 5. Para el ejemplo, ¿no? El grado del polinomio es 5. Bien. Y cuando hablamos de grado, hablamos de las raíces del polinomio. ¿Qué es la raíz o cero de una función? Habíamos visto que las raíces o cero, no sé, o no recuerdo bien si lo habíamos visto, creo que sí, son los puntos de corte con el eje X. Si yo tengo una función ahí, supónganse una recta común, esta es una raíz, porque es donde corta el eje X. Bien, ¿qué hace esa raíz? Que la y valga 0. Porque la función es igual, supónganse en este caso que sea la función, no sé, 2x. Entonces, ¿cuándo? Menos 1, supónganse. Cuando la función corta el eje x, significa que me moví en eje x solamente y no me moví en eje y, o sea que la y vale 0. Y nosotros teníamos que ver cómo despejar la x para saber en qué punto estaba ahí. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, solamente que las funciones polinómicas son curvas y firuletes. Entonces, un polinomio o una función polinómica de grado n, una función polinómica de grado n tiene como mucho, como máximo, n raíces reales. ¿Puede tener raíces de mentira? No. Puede tener raíces imaginarias, pero eso es sexto año el año que viene. Así que vamos a hablar de raíces reales, son todos los puntos de corte. Supónganse que yo tengo acá, digo, esta función tiene grado 5. Bueno, supónganse que la función es esto. 1, 2, 3, 4, 5 y me pasé. Pero tiene 5, no puede tener más. ¿Sí? Corta ahí, 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 ahí. Y después se va para arriba y no vuelve a bajar. Porque si tiene 5, tiene 5. Puede tener raíces dobles, raíces triples, raíces simples. Eso lo vamos a ver después. Pero eso es lo que quiere decir que corta al eje X a lo sumo o como máximo en ese número n, que en este caso es 5. Si el grado es 3, va a cortar al eje como mucho en 3 lugares. Si el grado es 10, va a cortar al eje como mucho en 10 lugares. Digo como mucho porque muchas veces no pasa eso. Pasa que lo corta en menos lugares porque las raíces tienen determinadas características. Entonces, conclusión de esta primera parte es polinomio, suma de términos. No lo vamos a ver así, yo ahora les voy a dar ejemplos de los polinomios ya factorizados. El dominio son siempre los reales, son siempre funciones continuas. Grado del polinomio es n, que es el máximo exponente al que está elevado a la x. Y las raíces, o sea, los puntos de corte con el eje x son como mucho n. Es decir, en este caso 5. ¿Sí? Bien.